Hola, hola, soy David, soy vuestro Magister Ludicus y hoy os traigo Civolution, el nuevo juego de Stefan Feld, traído en español por Maldito Game, 14 años o más, partida de unas 2 horitas y de 1 a 4 jugadores. Tiene modo solitario, ya sabéis, pero aquí poco. Nada, va a ser un vídeo bastante largo, así que os pido perdón de antemano, pero voy a intentar explicarlo lo mejor posible en el menor tiempo posible. Así que nada, vamos para abajo. Bueno, en este juego vamos a enseñaros las cosas por partes, ¿vale? Para que no os agobiéis. Vamos primero con el mapa, ¿vale? El mapa es un puzzle que se monta con unas piezas de diferentes tamaños, donde están en los diferentes terrenos, que hay agua, hay montañas que están en 3D, que son grises, tenemos el barrizal, ¿vale? Que es así marroncito, claro, la ciénaga o las cosas estas así como moraditas y demás, la pradera, el valle que sería verde, el bosque que sería verde oscuro y el desierto que sería amarillo, ¿vale? Entonces, esto se supone que es la disposición para la primera partida, después se puede hacer al azar. Vale, cuando terminéis eso, están los setas. Se colocan en estos espacios y se rellena. Donde haya un +1, se coloca los de ese color boca abajo al azar. Aparte, en esta zona donde pone aquí inicial, ponéis el papiro, y donde pone aquí inicial en el bosque, ponéis la madera. En esos dos sitios iniciales vais a poner un recurso, que son estos cilindros, que a partir de ahora los cilindros es todo en este juego, ¿vale? Los cilindros, uno que va a representar la madera en el bosque y uno que va a representar el papiro en la pradera, en el valle. Después vais a poner una de vuestras tribus, estos muñequitos de aquí, los vais a poner de pie, porque tumbados significa que están cansados, que están agotados. Entonces los dos empiezan de pie, uno en un campamento de aquí y otro en un campamento de aquí, siempre dejando libre el de campamento donde haya puntos de victoria. Cosas, yo creo que ya está, ¿vale? Esta zona la hemos terminado, ¿vale? Cada vez que durante el juego tengas que migrar a una nueva zona donde esté estas fichitas, que son todas iguales pero cambia el color, y por detrás hay recursos de nivel 1, 2 y 3. Cuando migres a esa zona le das la vuelta y te llevas uno gratis. Si eso ya está boca arriba, eso no se hace. Y en estos huequecitos de aquí, en estos cuadraditos de aquí, es que no se ve, ¿vale? Pero a ver si puedo coger alguna que no moleste mucho. Por ejemplo, esta, ¿vale? En estos tres cuadraditos es donde vais a poder poner las granjas. En esto, ¿vale? Aquí. Y estos son los sitios donde vais a poner las losetas. Ya está. Pues bueno, cortamos y nos vamos. Porque aquí ya lo único que quedaría sería enseñaros el tras de puntuación. Que simplemente empezáis en 0 en este juego. Ya sabéis que si empiezas en 0 no se pierden puntos. Empiezas en 0 y vas dándole vuelta. Cada vez que le des una vuelta, te llevas una ficha de 100 puntos que hay en otro tablero. Así que cambiamos. Pues seguimos con la preparación, ¿vale? Vamos a tener estos dos tableros. Este de tracks, por un lado, y este de la secuencia de turno, que sería estas 8 fases. Y ahora os las explico. Antes de nada, esta preparación es para 2 jugadores. Cosas que se me ha olvidado durante la preparación del tablero general. A 2 jugadores o a 3 jugadores hay que tapar algunos espacios que marquen 3 y 4 jugadores, ¿vale? Entonces estas fichas se colocan aquí, cada uno de su terreno, y esta se coloca aquí. Estas fichas por detrás son fichas de caza. Las que os sobren a 2 y 3 jugadores se colocan ahí, ¿vale? A 4 jugadores pues habrá más, ¿vale? Pero es simplemente que se me había olvidado comentarlo y porque lo tengáis en cuenta, ¿vale? Dicho esto, seguimos. A 2 jugadores se colocan 3 dados blancos y 3 dados rosas. Las fichas de 100 que hayan sobrado, porque por el anverso vamos a tener este símbolo. Este símbolo vamos a colocar esas fichas, una aquí para bloquear estos dos, una ficha aquí para bloquear estos dos, que esto es para 3 y 4 jugadores, y esta zona de aquí de la fase de acción, en la fase gorda del juego, ¿vale? Donde vamos a tener menos zonas de, ¿vale? Disponibles. Vale,
seguimos. Se saca al azar de la bolsa 4 losetas de objetivo, que te las puedes llevar a tu tablero para puntuarlas. Vamos a tener losetas de ingreso, que habrá veces que puedas cobrar una loseta de ingreso, coges, te la llevas, y después pues, cuando llegue la fase de ingresos, que sea con este símbolo de la manita, pues lo ejecutas. Habrá veces que te marque este símbolo rosa, que es lanzar un dado de águera, que es esta zona de aquí. El favor de águera necesitas sacar en el dado rosa un 1, un 1, un 2, un 1, 2 o 3, de 1 a 4, de 1 a 5 o de 1 a 6. Es decir, si llevas el marcador este hasta aquí, aparte de llevarte más puntos por las estatuas, que ahora las explicaremos, vamos a, sin tirar el dado, porque necesitas sacar de 1 a 6, así que siempre. Vale, más cosas. Vamos a tener 9 losetas de estas, ¿vale? De este tipo. Van a ser las 9 cosas que hay aquí abajo, que son los 5 tracks, que serían tecnología, prestigio, conocimiento, estructura y cultura. Se barajan y se sacan 4 que se ponen aquí, que son lo que va a puntuar en cada una de las 4 áreas. En este caso nos ha salido estructura, nos ha salido exploración o expansión, aquí la evolución y aquí el prestigio. Vamos a tener 3 aquí que al final de la partida te van a puntuar más, en este caso tecnología, en este caso cultura y en este caso población, y se van a quedar 2 fuera de la partida, que ahora mismo creo que son conocimiento y prosperidad. Vale, esta sería la preparación de este tablero. Bueno, y 3 losetas de atributo que se sacan de la bolsa. Vale, os comento, las losetas de objetivo están en la bolsa azul oscuro, las losetas de ingreso están en la bolsa blanca y las losetas de atributo van a la bolsa amarilla. Estas losetas de atributo, cuando cumplas la parte de arriba, pagas lo de abajo y vas a tener esto visible, ¿vale? Esto siempre. Entonces esto lo vas a poder coger en tu turno como acción gratuita, ¿vale? Si lo cumples, lo puedes hacer. Vale, por último, antes de terminar con esto, cada vez que los discos vayan subiendo en cada una de estas franjas, te vas a llevar este beneficio, que va a ser darle la vuelta a los setas de acción, ¿vale? O mejorar cosas, obtener ingresos, mejorar águera, llevarte puntos, etcétera, ¿vale? Si el marcador sube mucho y tiene que subir más, cada vez que tenga que subir más, te llevas 2 puntos. Y por último, la zona de caza. La zona de caza, tiras un dado morado o un dado rosa, y dependiendo de en la región donde lo vayas a hacer, ya hemos visto antes que había agua, bosque, pradera, colinas, pantanos, montañas y desiertos, vienen en estas columnas de colorinchis. Lo que saques en el dado rosa es lo que te vas a llevar de comida, ¿vale? Entonces tú colocas esa ficha en esa región y ya está. Este tablero está hecho. Vale, vamos con este. Vale, lo primero, tenemos una zona de clima. El disco blanco empieza en el centro, ¿vale? Empieza en templado, pero vamos a tener por arriba cálido y árido y por abajo lluvioso y frío. Cuidado, ¿vale? Porque si se queda entre cálido y lluvioso funciona muy bien, es decir, va genial, vas cobrando cosas, pero en árido y frío vas a tener que gastar o comida o perder tribus. Vale, siempre que necesites perder tribus, que será este símbolo del -1 rojo, vamos a poder atrasar este disco del favor de Agra en 1 hacia atrás, para en lugar de retirarla pues perdemos ese favor. Vale, preparación, vamos a tener 4 cartas de evento, se barajan el mazo que hay, se cogen 4 y se ponen aquí, vale, y ahora veréis cuándo se usa. Y por último, antes de irnos a la fase de acciones, tenemos 5 mazos. Vamos a tener un mazo por cada uno de estos tracks, ¿vale? Cuando se diga subir tracks, cada uno de su color. Por ejemplo, tenemos un mazo de invención, un mazo marrón, mutación verde, inspiración naranja, construcción azul y logro, que serían moradas, ¿vale? Pues entonces eso se queda ahí. Vamos con las fases y vamos a hacer un pequeño corte en la fase de acciones para explicaros las acciones que hay en el tablero principal, en tu tablero personal, y después seguiremos, ¿vale? Entonces, por lo primero, nuevas cartas. Revela la carta superior de eventos y te dice
esto es lo que va a subir el clima en esta fase. Y después, cuando llegue esa fase, vamos a tener esta zona de aquí y vamos a resolver ese efecto, que normalmente son cosas positivas si cumples alguna condición. Pues eso, se revela y simplemente vas a saber lo que te va a pasar. Después vas a revelar de cada mazo una carta, que esas van a estar disponibles para todos. ¿Vale? Y ya está. Eso sería la primera fase. La segunda, cada civilización va a poder coger una de estas losetas de objetivos y llevársela a su tablero. ¿Vale? Vamos a coger en principio esta, ¿vale? Que es tener 2 de inteligencia. Luego os explico. Me la voy a llevar, ¿vale? Para que luego cuando lo explique, cuando explique el tablero, lo veáis. Venga, lo pongo por ahí. Vamos con el tercer paso, que sería hallazgo adicional, que es coger uno de los recursos que pueda producir el terreno donde tengas tribus. Hemos dicho que empieza la partida con una tribu en pradera y una tribu en bosque. Pues tanto en pradera como en bosque, igual que en el resto de terrenos, excepto agua, ¿vale? Todos van a producir 3 tipos de recursos, de nivel 1, 2 y 3. Entonces vas a coger uno de esos 6. Bueno, en este caso porque tienes pradera y bosque. No tiene que ser madera y papiro como hemos visto en la preparación, ¿vale? Puede ser cualquiera de las otras opciones. Entonces, cuando lleguemos al tablero personal, os lo vuelvo a matizar un poco. Vale, vamos a la fase de acciones. La fase de acciones, vamos a hacer acciones que os voy a explicar ya mismo en el tablero personal. Pues cada vez que alguien, y luego lo entenderéis, cuando veis que alguien de cada uno de los jugadores haga un reinicio, esto va a avanzar. Para hacer un reinicio tienes que tener 3 dados o menos disponibles, ¿vale? Ahora lo veréis. ¿Vale? Cuando esto llegue aquí, se acaba el turno de acciones. Según el orden de turno, se termina ese turno. Es decir, si yo he sido jugador inicial y yo hago el reinicio, la otra persona tiene un turno y después tenemos un turno más cada uno, ya está. Después vamos a parar y os voy a enseñar el tablero personal, ¿vale? A ver cómo funciona. Pues ya estamos aquí con el tablero personal. Antes de explicaros todas las acciones que hay, os voy a explicar preparación de la partida, ¿vale? Vamos a coger las fichas de etapa 4 y etapa 5, las vamos a poner con las franjitas rojas estas, que significa que están inactivas. Estas etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, nos van a dar 2, 3 y 4 puntos al final de la partida por cada carta o losetas que tengamos en esa fila, ¿vale? Aparte, si desbloqueamos la etapa 4 o la etapa 5, este nos va a dar 7 puntos por cada carta que esté en este nivel, o el 10 puntos si está en nivel 5. Aparte, a un jugador se le da el monolito de jugador inicial. Y por último, se reparte un dado del 1 al 6, es decir, 6 dados, y se colocan aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y un dado rosa que se deja aparte, ¿vale? Lo dejáis por ahí, punto. Vale, colocáis los 4 asentamientos, que son estos molinos, ¿vale? Estas granjas grandes, estos son asentamientos, ahí, ¿vale? Después vamos a tener las granjas, que son estas de aquí. Tenemos 3, ahí, esas, exacto. Vale, esto los dejamos aquí. Y después vamos a tener 2 barcos. Los barcos van a tener un cilindro aquí puesto, porque cuando lo construyamos, ese cilindro va a ser un recurso que ya va a estar dentro de nuestro barco. Vale, os he dicho antes que cogió la loseta de 2 de inteligencia, ¿vale? Cuando la cojáis la ponéis aquí. Si, por ejemplo, ya tenéis 3 y queréis coger una cuarta, la colocáis encima de una de las 3, pero esa no va a estar disponible hasta que no completéis la de arriba. Si completáis una de las 3 de abajo, ¿vale? Le vais a dar una vuelta a una de estas losetas que son, como vamos a ver ahora, las diferentes acciones, y se van a ir mejorando. Vale, y ahora diréis, bueno, pero es que tú tienes un montón de pivotitos por aquí. Vale, estos 4 son los de reinicio, que es cuando se haga un reinicio, esto va bajando, que es avanzar el cilindro, ¿vale? Ahora lo vemos. Vale, al principio de la partida, bueno, no lo he dicho, ¿vale? En esta caja se quedan el resto de tribus y el resto de cilindros para el resto de la partida, ¿vale? Venga, al principio de la partida se reparte una carta de marcadores iniciales,
una carta de losetas iniciales y aparte una carta de cada uno de los 5 colores que os he explicado antes. Vale. Vale, pues entonces, cosas a tener en cuenta. El juego dice que repartas al azar una carta de marcador inicial con uno de los 6 numeritos que viene abajo. A mí me tocó el 5. Entonces, te recomienda en las primeras partidas que repartas todas las cartas de 5 a un jugador y al otro jugador, si le toca el 2 o el 3, pues se le reparten todas esas cartas de ese mismo número. Y te van a dar unos recursos iniciales. Por ejemplo, me ha tocado un hierro, que va aquí, una sal, que va aquí. Me ha dado uno de inteligencia y uno de visión, y ya están aquí. Aparte me dan uno de comida, que va siempre aquí, 2 de dinero, que ya como estáis viendo los cilindros hacen de todas esas cosas. Nos van a dar un foco, que va a ser un dado de valor del 1 al 6 que tú quieras. En ese momento coges el foco, lo gastas, lo pones como si fuera un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y ya está. Después los dados de idea, perdón, las fichas de idea. Las fichas de idea te permiten subir o bajar el valor del dado en 1, ¿vale? Si necesitas un 3 y tú solo tienes un 2, pues pagas un cilindro de idea y lo puedes modificar. El 1 y el 6 están conectados, ¿vale? Y los 4 cilindros ¿vale? De esto de... ahí, de reinicio. Vale, después vamos a tener esto, que te va a decir que esto se va a quedar como ingreso. Esta va a ser la loseta que hemos cogido al principio de la partida. Repito, después en la fase 2 vamos a coger otra y se van a poner aquí. Y aparte se le da la vuelta a una loseta. En este caso la loseta de invención. La loseta de invención es esta, ¿vale? Que pone aquí invención. Pues esto es nivel 1, estos 2 palitos en nivel 2 y en el tablero está impreso en nivel 3, ¿vale? Así que si tenéis que mejorarlo otra vez, se quita la loseta y se queda visible solo el nivel 3, ¿vale? Pues yo esto cojo y la pongo aquí arriba y ya tengo una carta de ingresos. Y esto es lo que os he dicho antes, el favor de Águeda. Si tiro un dado y saco el número en el número en el que esté disponible, puedo hacer esto. Esto no es cumplir un objetivo así por la cara sin tener los recursos. Es si tengo las condiciones para cumplir el objetivo, lo puedo hacer, ¿vale? No tengo que gastar acción. Vale. Y ahora vamos a las acciones, ¿vale? Bueno, y os he dicho, estas cartas las dejáis aquí disponibles para construirlas. Cuando lleguemos a los dados de nivel 6 os las explico. Vamos primero con el sueño, es muy fácil. Gastas 2 dados de los valores que quieras y obtienes un foco, que es un dado del valor que queráis, y 2 ideas. Viene aquí impreso en el tablero, es la única que no se puede mejorar. Vale. Después tenemos investigación, que es cogiendo un dado de valor 1 y valor 2, robas una carta de las que hay visible en cada uno de los 5 mazos, o robas 2 de un mazo y te quedas con una y la otra la pones abajo del todo, ¿vale? De las que estén boca abajo. Seguimos. Migración, mueves un meeple de una región a otra y si no está desarrollada se le da la vuelta a la loseta de la pala, ¿vale? Pues eso es simplemente moverte. Vamos con actividad. Actividades, hay un dedo marcando, pulsando un botón que está aquí arriba, que es la única que tenéis disponible, pero después en cartas o losetas vais a poder tener más. En este caso es pagas 1 de dinero y subes un track, el que tú quieras, de los 5 que había, ¿os acordáis? Venga, seguimos. Vamos con los dados ya de nivel 4, es decir, un 1 y un 4 te permite tirar un dado para obtener un recurso el que tú quieras y o bien revelar todas las losetas de estas, todas las que estén adyacentes a tu territorio. Lo siguiente, un 2 y un 4, hacer una acción de caza, lo que os he dicho antes, tiráis el dado, es decir, antes de tirar el dado, decir en qué región donde estáis, en qué terreno vais a hacer las cosas, tiras el dado y te llevas esa comida. La comida, recordad, va aquí. Antes de seguir, bueno, no, lo explico ya, ¿vale? Ahora cuando eso lo explico. Venga, la planificación es, gastando un 3 y un 4, vamos a obtener o la opción de que si yo tengo, por ejemplo, en este caso 2 de inteligencia, imagínate que tuviese
otro cilindro aquí, pues viniendo aquí yo puedo esta loseta darle la vuelta, se queda como completada y se coloca en estos espacios de aquí, ¿vale? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 espacios, ¿vale? En esos 9 espacios vamos a poder colocar o losetas de objetivos o cartas de estas de los 5 colores, o losetas de atributos o de ingresos, etcétera. Vale, seguimos. La otra opción del 3 y el 4, que es planificación, sería obtener 2 cilindros de un número, es decir, cogemos 2 cilindros y lo ponemos, pues creo que me van a hacer falta 3, pues lo coloco aquí y ya tengo como si fueran 2 dados 3. A estos cilindros también pueden ser modificados por cilindros de ideas. Vamos con lo siguiente, y aquí es donde ya me paro, ¿vale? Vamos a empezar con el 1.3, perdón, con el 1.5. Tenemos 3 opciones de transporte. Los cilindros que teníamos en el mapa, ¿os acordáis que teníamos en el bosque teníamos uno de madera y en la pradera teníamos uno de papiro? Pues podemos traernos hasta 3. No hace falta que haya tribus de nuestro color adyacentes o en ese territorio. Simplemente cogemos 3 cilindros del mapa y punto. Vamos a procreación. Pues simplemente donde haya una tribu nuestra, metemos otra. Tenemos que colocarla en un campamento disponible, si no podemos expulsar a alguien. Si expulsamos a alguien, lo tumbamos en ese campamento, el nuestro, lo tumbamos y lo cansamos, porque ha luchado y tal. Ahí, desde que nacen los niños ahí dando de hostia. Vamos con el siguiente, que sería 3, 5. Hay veces que me estoy saltando los números, ¿vale? Pero es muy fácil. Los de abajo siempre son 1, los de medio siempre son 2, los siguientes son 3, 4 y 5. Y por columna, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y 6, eso serían los segundos dados. Vale, seguimos con producción. Producción significa sacar 2 cilindros, es decir, extraer de ese territorio 2 cilindros y dejarlos en el mapa. En este caso se puede hacer una acción de favor de Águeda, es decir, tirando el dado rosa, y si sale en el principio un 1, puedes traerte uno de esos recursos que has producido. Vale, seguimos con el comercio. Tenemos una acción de venta que serían vender 2 cosas, una por dinero y otra por puntos de victoria, y aparte comprar una cosa. Vale, nos venimos aquí. Si tú vendes, puedes vender hasta 2, vendes por el valor, es decir, por monedas una vez y por puntos otra vez. Las monedas son los primeros de cada región, ¿vale? Esto es bosque, pradera, colinas, pantanos, montañas, desiertos de nivel 1, 2 y 3. Si yo quiero vender, por ejemplo, el hierro, me va a dar 2 monedas, ¿vale? Los de nivel 1 te dan 1 moneda, los de nivel 2 te dan 2 monedas y los de nivel 3 te dan 3 monedas, ¿vale? Eso sería la acción de venta por dinero. La siguiente, pues sería por vender algún recurso, te dan 2 puntos de victoria. Y la acción de compra es comprar una cosa, que sería pagando 4 monedas para un recurso cualquiera, pero si ese recurso ya está desarrollado, está en el tablero, dado la vuelta, solo te cuesta 2 monedas, ¿vale? Coges un cilindro y te lo pones en ese sitio y ya está. El dinero, recordad que viene aquí, ¿vale? Y eso sería el 5. Vamos con el 6. Os voy a explicar primero por ejemplo, el 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, la parte izquierda. Y después hay una barrita en medio roja que pone o bien lo otro. Como los otros son iguales, lo voy a explicar al final. Entonces, la primera sería, como hemos desarrollado la invención, sería hacer 2 acciones de cobro, ¿vale? ¿Vale? De ingresos. Al principio empieza por 1, pero la mejorada te da 2. ¿Por qué no explico todas las losetas de nivel 1, 2 y los que están en el tablero 3? Pues que simplemente lo que os estoy explicando, pero mejorado. En lugar de 1 son 2, en lugar de 3 son 6, en lugar de... ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues lo primero, hacer la fase de ingreso. Esto lo voy a poner así porque me ha tocado el nivel 2. E ingresar 2 veces. Esto es mover uno de los cilindros de abajo a donde quieras. No son espacios. Por ejemplo, si yo quiero mover el ojo a la compostura, por ejemplo, pues lo muevo de sitio y punto, con un 6 y un 3. Seguimos, construcción. Para construir podemos construir varias cosas.
os hemos dicho los asentamientos. Los asentamientos se tienen que colocar en las losetas de terreno disponibles, que serían en esta isleta, pero tienes que tener un barco al lado, o en esta loseta adyacente a uno de tus territorios. Pues los asentamientos, el primero te cuesta un papiro y una madera, el segundo un papiro y una piedra, el tercero una arcilla, una madera y una piedra, y el último te cuesta una arcilla, un hierro y una arcilla, ¿vale? Perdón, una arena, un hierro y una arcilla, ¿vale? Esos siempre se construyen de izquierda a derecha. Cuando construyas ¿vale? Cada vez que construyas uno, vas a coger una loseta de ingresos y la vas a cobrar. Y después, cuando construyas la cuarta granja, el cuarto asentamiento, vas a poder dar la vuelta a una de estas dos losetas para puntuar, como os he dicho, al final de la partida, ¿vale? Cuando construyas las 4. Vamos con las granjas. Cada vez que construyas una granja, en uno de los recuadritos aquellos que os enseñé, os lleváis uno de idea. El barco, pues lo ponéis y adyacente, es decir, en el terreno adyacente de donde habéis construido el barco, podéis colocar a un trabajador, ¿vale? A una tribu fuerte en ese barco. Esa gente comen también, ¿vale? Al final del turno ya veremos luego que los tenemos que alimentar. Y por último, las estatuas, que es lo que os he dicho antes. Las estatuas también van en estas losetas, que vas a poder tener o dos estatuas o una estatua y un asentamiento, y vas a poder subir el track que tú quieras, ¿vale? Marrón, verde, naranja, azul o morado. Pues ya está, vamos, eso sería la parte de construcción. Construyes una de las 4 cosas y punto. Lo siguiente, el 5-6, te permite comprar un dado blanco o un dado rosa, ¿vale? Si lo mejoras, pues vas a poder llevarte uno de cada, que está ahí. Esto sería o uno u otro, vale. Y ahora vamos con la parte de la derecha. La de arriba va con el color de las columnas. Por ejemplo, las cartas moradas, azules, naranjas, verdes y marrones se construyen con los dados. Por ejemplo, el 6-1 sería marrón, 6-2 sería verde, 6-3 sería naranja, 6-4 sería azul y 6-5 sería morado. Entonces estas cartas se van a construir, ¿vale? Entonces, si tienes el número rojo, lo tienes que pagar, lo tienes que gastar, tienes que tenerlo, ¿vale? En este caso sería uno de madera para construirlo en nivel 1 y uno de arcilla, es decir, uno de madera y uno de arcilla si lo quieres construir en nivel 2. Si lo quieres construir en nivel 1 solo tienes que pagar la madera. Y aparte te vas a llevar lo del rayito, ¿vale? Instantáneamente. Esto viene aquí y se te va a quedar disponible la parte de arriba siempre. Las partes de arriba te van a poder dar puntos al final de la partida, o te van a poder dar, ¿cómo se llamaba esto? Lo miro, ¿vale? Lo de actividad, que es lo del dedo este señalando el punto, o los ingresos, ¿vale? Hay varias. Y después hay otras cartas que son recurrentes. Cada vez que hagas algo, te van a dar algo, ¿vale? Tú puedes construirlo, por ejemplo, esta la puedes construir en nivel 1, pero si tienes, es decir, tienes que pagar el hierro siempre. Si tienes 2 manos y 2 cerebros, te vas a poder llevar 2 puntos de historia aunque lo construyas en nivel 1. Es tenerlo, no hace falta gastarlo. Y automáticamente vas a subir el track marrón 3 espacios hacia arriba. Perdón, 2 espacios hacia arriba, que es que lo estoy viendo al revés, ¿vale? Y esto te va a permitir puntuar al final de la partida. Si no puedes, es decir, si tú tienes un hierro y 2 cerebros, no vas a poder obtener los 2 puntos, porque primero has tenido que tener las dos manitas, ¿vale? Y esa sería la forma de construir. Cuando tú construyes, lo pones aquí. Encima de esta carta solo vas a poder construir más cartas marrones. Recordad, en la fase gastando un 1 y un 2 en investigación consiguen más cartas de esos colores, ¿vale? Entonces, puedes construir hacia arriba. Si tú la construyes aquí, tienes nivel 2, por ejemplo, esta carta te dice que para construir nivel 1, 2 o 3 solo necesitas tener 2 ojos. No hace falta gastarlo, pero ya para nivel 4 necesitas también tener esas dos neuronas, esas sinapsis. Bueno,
Pues ya está, esto es cómo se construyen las cartas y cómo van mejorando tu tablero. Así que nada, espero que me hayáis entendido, que os haya gustado, que se haya quedado bastante clarito. He intentado ser lo más breve posible. Vale, después de hacer todas las acciones, cuando se te gasten los dados y te queden 2, es decir, máximo 3, puedes hacer un reinicio, que es esto, avanza el cilindro, bueno, el cilindro no es cilindro, el hexágono amarillo, un pasito, como hemos visto. Después relanzamos todos los dados gastados, y si te queda alguno aquí, algunos los puedes relanzar, o los puedes relanzar todos, ¿vale? Aunque pases con 3 dados, si tú quieres relanzar alguno, lo puedes hacer. Y por último, esto se convierte o en una idea o en uno de comida, ¿vale? Si ves que tienes pocas tribus y no necesitas más comida, pues siempre viene bien una idea, ¿vale? Entonces esto se va gastando, y cuando llegue a las 2 personitas del tablero en rojo, se acaba la ronda y tal, y al final pues se repondrá esto. Así que nada, espero que haya quedado clarísimo. Espero que... si cuando completes la fila de la etapa 1, obtienes una loseta de ingreso y la cobras. Y aparte, si completas la etapa 2, le puedes dar la vuelta a la etapa 4 o a la etapa 5. Y yo creo que ahora sí está todo perfectamente explicado. Seguimos. Fase 5. Pues bueno, vamos a seguir. Vamos a coger la fase de parajes. Durante la partida vamos a ir desbloqueando estas losetas, ¿vale? Estas losetas que estaban en el tablero grande, se le van dando la vuelta. Pues os voy a enseñar estas 3. Si hay un glaciar, tienes que cansar a un chaval que hay en un territorio adyacente, ¿vale? Lo tienes que tumbar. El roble místico te da puntos por expansión, ¿vale? Dependiendo de cuántas tribus tengas en los diferentes territorios. Y por último, en esta fase tienes la garganta de los lobos siniestros. Entonces, la fase de paraje tienes que gastar una comida en uno de los territorios. Ya está, esas serían las 3 fases de parajes, ¿vale? Aquí te pone lo que puntúa el roble místico en cada uno de los territorios. Si tienes en agua, pantano y desierto, te llevas 2 puntos. Y si tienes en bosque, pradera, ¿cómo se llaman? Colinas y montañas, te llevas 1 punto. Seguimos. Fase de alimentación. Tenemos que pagar 1 de comida por cada tribu. O 2 de comida. Es decir, si están en campamento, el sitio redondito donde os he indicado que empiezan los trabajadores. Pero si están en medio de la llanura, de cada uno de los territorios, en medio sin estar en ningún campamento porque la gente te puede expulsar, tienes que pagar 2 de comida, ¿vale? Pero si tienes una casa, reduces ese coste en 1. Las casas las vamos a explicar luego en el tablero personal, pero son estas casas, ¿vale? Bueno, las hemos explicado ya, pero bueno. ¿Vale? Las casas te reducen en 1 la comida, es decir, si están en campamento te cuesta 0 ese trabajador, y si está en el páramo, es decir, fuera del campamento, te cuesta 1. Vale. Si las tribus son fuertes y no las puedes alimentar, las tienes que cansar, las tienes que agotar. Pero si una tribu agotada le tienes que alimentar, es decir, una tribu agotada de otro turno, no la puedes alimentar, esa tribu desaparece, ¿vale? Pierdes esa tribu. Lo mismo que he dicho antes con el Deus en máquina, puedes gastar 1 de águera hacia atrás, siempre tienes que tener mínimo 1 para atrasarlo y no tener que perder ese chaval. Y aparte, puntúa las tribus fuertes. Por cada tribu que haya fuerte, que haya de pie, te llevas 1 punto de victoria. Vamos a la fase de evento. Mueve el marcador de clima. En este caso nos ha dicho que esto sube para arriba. Vale, haces las cosas. Vale, que por ejemplo esto es cobrar una fase de ingreso, ¿vale? Una loseta de ingreso. Lo segundo, resolver la carta. Tercero, puntuar la categoría de la era. En este caso sería donde esté este track, lo multiplicas por 5. Si está en el 4, pues serían 20 puntazos. Os digo, no es fácil subir de aquí, ¿vale? Tampoco flipéis.
pero que si vas ahí a hierro, me encanta. Vale, después, quien haya obtenido más puntos aquí, se va a quedar con el monolito que os he enseñado antes de jugador inicial. Y vamos por último, ¿vale? Que eso sería esto. Vamos por último a la fase de ingresos. Obtén los ingresos de todas las losetas de ingresos, de todas las cartas donde haya una manita. Puntuamos las estatuas, que os he dicho antes que se puntúan aquí en el favor de Águeda. Al principio, si está aquí 1, después 2, 2, 3, 4 y 4. ¿Dónde se construyen las estatuas? En estos dos terrenos. O aquí y pagas lo que pone aquí abajo, o en estas losetas, lo voy a poner aquí para que lo veáis, pagando lo que pone ahí abajo. En estos sitios puedes poner un asentamiento, que ya lo hemos visto antes, y una estatua o dos estatuas. No vas a poder poner dos asentamientos en la misma loseta, ¿vale? Recuerdo, un asentamiento y una estatua o dos estatuas. Vale, más losetas, y ya termino con esto, más losetas, si sale la loseta de volcán, si la descubres, pierdes una casa, o las casas que haya adyacentes a ese volcán. Vale, perdemos esas granjas. Y ya está, ¿vale? Seguimos, retiramos las fichas de caza, estas, del tablero principal, se devuelven aquí. Y por último, colocas nuevos marcadores de reinicio que ya os he enseñado antes. Y ya está. Esto sería, lo hacéis durante 4 rondas y al final de la partida puntuáis. Esto viene aquí y puntuáis cada columna, ¿vale? Esto sería la primera por 2, por 1, por 1, por 2, ¿vale? Vais todas y cuando todo acabe obtenéis puntos por cada carta que haya en cada una de las etapas. Os recordad que había hasta 5 etapas. Y después hay cartas de estas que van a tener bonificación al final de la partida, ¿vale? Tienen una zona amarilla que te dice al final de la partida obtienes tantos puntos por tantas cosas. Y ya está, ¿vale? Una cosa, siempre que se cojan losetas de objetivo hay que reponerlas inmediatamente, y siempre que se cojan losetas o de ingreso o de atributo se reponen automáticamente. Y ya está, esto sería Civolution. Vamos para arriba. Pues nada, todo eso ha sido Civolution. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que agradezcáis este currazo. Dale like, campanita, suscribíos, dame amor y nos vemos en la siguiente clase, que espero que sea un poquito más amena que esto. Hasta luego.